Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una opulenta mansión enclavada en el corazón de un barrio exclusivo, donde las calles estaban llenas de coches de lujo e imponentes villas, Amélie se preparaba para un prestigioso evento. Las paredes de su habitación, envueltas en seda y adornadas con refinados dorados, reflejaban un lujo casi irreal. En el interior, una suave luz se difundía a su alrededor, proyectando delicadas sombras sobre su rostro. Su grácil silueta se reflejaba en el espejo dorado, con sus movimientos perfectamente medidos. El vestido de diseñador azul intenso que llevaba brillaba bajo las velas que inundaban la habitación con un brillo cálido, casi mágico. Cada movimiento parecía perfectamente orquestado, cada detalle de su apariencia cuidadosamente escogido. La velada era importante. Por fin iba a presentar a su prometido, Hugo Lefebvre, a su familia. Hugo, un influyente empresario y heredero de un imperio inmobiliario, era la personificación del éxito y la elegancia. Su nombre resonaba en los círculos más exclusivos, y sus alianzas con políticos e inversores de renombre lo situaban en la cima de la élite social. Pero en la intimidad de su habitación, Amélie sentía una ligera inquietud. No estaba sola. Elena, su niñera, quien la había acompañado durante toda su infancia, estaba allí, a su lado. Elena siempre había estado presente en los momentos clave de su vida, una constante reconfortante en el mundo en constante cambio de Amélie. Pero hoy, la figura materna que encarnaba parecía tan diferente en este entorno social. La joven niñera que una vez fue ahora solo un recuerdo, borrado por años de devoción. La piel de Elena llevaba las marcas del tiempo. Cada línea en su rostro contaba historias de sacrificio y trabajo duro. Sus manos, ahora más arrugadas, aún llevaban la marca de la dulzura de quienes, como ella, habían dedicado sus vidas a los demás. Pero detrás de las arrugas yacía una sabiduría infinita, una profunda bondad que nunca había abandonado su mirada. Elena había visto crecer a Amélie, desde la niña frágil y tímida que una vez fue hasta la mujer sofisticada, brillante y elegante en la que se había convertido. Sin embargo, en ese preciso momento, Amélie sintió una distancia inesperada. Una distancia social que solo se profundizó a medida que ascendía en el mundo del privilegio y las apariencias. Reuniones sociales, reuniones de negocios y eventos exclusivos en lugares de lujo eran ahora su vida diaria, un mundo donde el lugar de Elena parecía cada vez más difuso. Era una figura de su pasado, pero en ese mundo donde los ricos y poderosos dictaban las reglas, Elena, una mujer negra de origen modesto, no encajaba. Amélie lo sabía, aunque nunca hubiera querido admitirlo. La incomodidad no la abandonó, aunque intentó ignorarla. Mientras se ajustaba el vestido frente al espejo, oyó el ruido de los invitados que llegaban al gran salón. Las risas, los murmullos emocionados y la música clásica que llenaba la habitación con una melodía dulce pero pretenciosa le recordaron que la velada estaba a punto de comenzar. La familia de Amélie, Hugo y sus invitados se estaban acomodando en el salón lujosamente decorado, sofás de terciopelo, candelabros resplandecientes, obras maestras adornando las paredes y copas de champán brillando bajo la luz. El aroma de las flores frescas se mezclaba con los delicados perfumes de la alta sociedad. Elena, fiel a su rol de ama de llaves, se aseguró de que todo saliera perfecto. Había supervisado cada aspecto del evento, desde las bandejas de petits fours hasta los candelabros perfectamente colocados. Pero lo único que realmente deseaba era fundirse con las sombras de esta habitación, lejos de miradas indiscretas, lejos de las conversaciones sociales que ya no entendía. No pertenecía allí, y cada paso que daba, cada copa que llevaba, le parecía un cruel recordatorio de su posición en este mundo donde no era más que una sombra, una sirvienta, invisible. Sin embargo, Elena no dijo nada. Estaba demasiado acostumbrada a desempeñar este papel. Solo en los raros momentos en que se encontraba a solas con Amélie, su cansancio se hacía evidente. Fue entonces cuando ocurrió el incidente. La entrada de Solene en la habitación alteró el ambiente. Solene, la prometida de Hugo, era una mujer de aire gélido e implacable. Su esbelta figura, enmarcada por una cabellera castaña cuidadosamente peinada, atraía todas las miradas. Su sonrisa fría y calculadora parecía una máscara para ocultar su evidente arrogancia.
Al llegar, buscó a Elena con la mirada, y un destello de irritación cruzó sus ojos al ver a la niñera en la habitación, vestida con sencillez, muy diferente del atuendo extravagante de los demás huéspedes. Amélie, aunque nunca había albergado sentimientos positivos hacia Solene, no esperaba que la situación se agravara tanto. Sin dudarlo, Solene se acercó a Elena y, con tono gélido, le ordenó que retirara las copas de champán de la mesa donde estaba sentada. ¿Eres tú quien se encarga de estas cosas ahora?, preguntó con altivez, con la mirada fija en el atuendo sencillo y sobrio de Elena, que contrastaba marcadamente con los vestidos de noche y los trajes impecables que las rodeaban. El silencio en la sala se volvió de repente denso, opresivo, como un velo invisible que aprieta el aire. Amélie, con la mirada fija en el escenario, sintió un nudo en la garganta. Sus manos se apretaron ligeramente sobre la copa de champán que sostenía, sus dedos palidecieron por la presión. Quiso intervenir, pero algo la retuvo. La mirada gélida de Solene, esa mezcla de desdén y superioridad, la había paralizado. El silencio opresivo se prolongó, y Amélie se sintió atrapada en una red invisible, atrapada entre su larga amistad con Elena y la presión de una sociedad que conocía bien, pero que la estaba arrinconando en un rincón que se había negado a ver. Elena, sin embargo, no sucumbió a la tentación de responder. Permaneció completamente tranquila, con el rostro impasible, pero sus ojos, esos ojos oscuros, imbuidos de sabiduría y resiliencia, lo decían todo. Sin decir palabra, tomó las copas de champán, un gesto sencillo y lleno de dignidad. No tuvo necesidad de explicarse, de justificar su presencia, ni de entablar una discusión verbal. Este silencio, esta simple mirada que le había dirigido a Solene, fue una respuesta muda pero contundente, un reproche silencioso, un acto de resistencia ante la humillación. Y entonces, ocurrió lo peor. Solene, insatisfecha con esta primera afrenta, añadió su mordaz comentario sin reservas, casi como un arma destinada a infligir una herida aún más profunda. ¿De verdad, no te parece un poco indecente? ¿Una mujer negra limpiando aquí cuando yo tengo todo para mí? Deberías replantearte tus prioridades. El eco de sus palabras llenó la sala. Fue como si todo se hubiera detenido de golpe, un instante suspendido donde el tiempo parecía congelado, donde casi se podía oír cada respiración. Los invitados, inicialmente paralizados por un silencioso asombro, observaban, conmocionados pero demasiado avergonzados para intervenir. Cada uno se encontraba atrapado en un silencioso dilema, dividido entre la vergüenza de esta escena y el miedo a expresar una solidaridad que pudiera ponerlos en una situación incómoda. Amélie sintió un repentino escalofrío gélido. Cada palabra que pronunciaba Solene parecía golpearle el corazón como un martillo. La humillación de Elena resonaba en su pecho con una violencia que jamás imaginó. No era solo la humillación de una simple sirvienta, sino la de una mujer que había convertido a Amélie en quien era hoy, que la había criado, protegido, y que ahora se veía arrojada al ruedo de la indiferencia despectiva de los demás. La velada continuó, pero Amélie se sentía distante, desconectada del ambiente que la rodeaba. La música, las risas, las alegres conversaciones, todo parecía disolverse en una neblina distante. Solo tenía ojos para Elena, la figura que, desde su más tierna infancia, la había cuidado con cariño inquebrantable. Elena era más que una niñera, más que una simple empleada. Había sido la madre que Amélie nunca tuvo, la confidente de sus penas, la protectora de sus frágiles sueños. Y ahora, esta mujer estaba relegada al papel de sirvienta, sin que nadie pareciera superarlo. A medida que los invitados se dispersaban y las voces se acallaban, Amélie se encontró sola en la enorme casa, pero la soledad ya no era la de un silencio reconfortante. La invadió una sensación de asfixia, de profundo aislamiento. Las paredes doradas de la casa parecían cerrarse sobre ella, y se dio cuenta de que ahora se enfrentaba a un dilema moral que la desgarraba. Al cerrarse las últimas puertas y la tenue luz del atardecer inundando la habitación, Amélie se acercó a Elena con delicadeza, como si temiera romper el pesado silencio, un silencio cargado de palabras no dichas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener. La revuelta, la desesperación y la vergüenza se arremolinaban en una vorágine de emociones que la abrumaban. Había presenciado esta injusticia y ahora debía afrontar las consecuencias. Lo siento, Elena,
murmuró con voz quebrada, yo, nunca debí haber permitido que esto sucediera. Elena la miró largo rato, sus ojos oscuros se encontraron con los de Amélie, como buscando la verdad completa, la verdad que su joven protegida aún no había comprendido. Una sonrisa triste, pero impregnada de profunda sabiduría, se dibujó lentamente en sus labios. No eres responsable de lo que pasó, Amélie, dijo finalmente con voz tranquila, casi dulce. Pero es hora de que entiendas algo. La vida no te debe nada. No te debe belleza, ni riqueza, ni siquiera amor. Pero lo que haces con lo que tienes, lo que eliges ser, eso es lo que te define. Las palabras de Elena se filtraron lentamente en la mente de Amélie, como una fina lluvia que penetra silenciosamente la tierra, pero con una fuerza inexorable. El peso de esta verdad, tan cruda, tan directa, la hizo tambalear. No fue una lección fácil de aceptar, ni una verdad fácil de digerir. Durante años, Amélie había creído que todo le pertenecía, que la belleza, la riqueza e incluso el amor venían con su estatus, su nombre y su entorno. Pero lo que Elena le decía era todo lo contrario, la vida no le debía nada, y no era en los privilegios que había recibido donde encontraría su valor. Esa noche, en la enorme casa vacía, rodeada por los ecos de risas y conversaciones que se habían desvanecido, Amélie sintió un vacío que ninguna riqueza podría llenar. La comprensión fue lenta pero implacable. Comprendió entonces que no solo había traicionado a Elena al permanecer en silencio, sino también sus propios valores. Se había dejado cegar por un mundo que trataba a personas como Elena como invisibles, relegadas a roles de servidumbre, a pesar de todos sus sacrificios. Era una cruel verdad que Amélie había evitado hasta entonces, una realidad que había ignorado en su comodidad, pero que ahora la golpeaba con toda su fuerza. Elena no era simplemente una niñera o una criada, sino una mujer de dignidad y coraje que había sacrificado tanto por la educación y el bienestar de los demás, y sin embargo, este mundo le devolvía esta humillación. Un mundo donde el racismo y la discriminación estaban tan arraigados que incluso los más vulnerables se sentían invisibles, tratados como sombras. Los días siguientes estuvieron marcados por una profunda introspección para Amélie. Cada conversación, cada encuentro, cada momento de su vida pasada parecía ahora una ilusión. Ya no podía seguir viviendo en un mundo donde se toleraba la discriminación, donde los humildes eran relegados a roles subordinados, donde la humillación de una mujer como Elena se percibía como un mero detalle insignificante en el gran esquema de las cosas. Había presenciado la injusticia, pero no había reaccionado. Había dejado que el sufrimiento de Elena se desplegara ante sus ojos sin hacer nada. Se sentía cansada, agotada por esta existencia donde la indiferencia y la comodidad prevalecían sobre la humanidad y la dignidad. Y, sobre todo, se dio cuenta de que había traicionado su propia integridad, de que se había desviado de lo que sabía que era correcto. Fue entonces cuando Amélie tomó una decisión radical. Rompió su compromiso con Hugo. No fue una decisión que tomara a la ligera, pero en el fondo sabía que ya no podía vivir en un mundo donde la discriminación y la injusticia se consideraban normales, donde su propia vida se basaba en la explotación del trabajo y los sacrificios ajenos. Al romper con Hugo, también rompía con una parte de sí misma, la parte que había aceptado este mundo superficial e injusto. En las semanas siguientes, Amélie se acercó cada vez más a Elena. Le rogó perdón, reconociendo la magnitud de su silencio cómplice. Pero Elena, con toda la sabiduría que había adquirido a lo largo de los años, no se lo reprochó. Sabía que la transformación de Amélie no sería inmediata, pero comprendió que había llegado el momento de alzar la voz y alzar la voz. Juntas, idearon un plan. Un plan para exponer la injusticia, para denunciar lo que habían padecido. Amélie denunció públicamente el comportamiento de Solène, exponiendo su conducta racista y su crueldad, sin temer las consecuencias. Esta postura tuvo un amplio eco en los medios, creando un torbellino de debate sobre la desigualdad racial y social. Solène, humillada por esta revelación pública, lo perdió todo, su posición social, su respeto y su apoyo. Ya no era vista como alguien envidiable, sino como una paria. Pero para Amélie, las consecuencias fueron igual de graves. Aunque estaba bajo fuego y algunos la consideraban una traidora a su propio mundo, se ganó el respeto de quienes la habían visto como una joven ingenua y privilegiada.
Ya no le importaban las opiniones de los demás, pues finalmente había encontrado su propio camino. Había tomado una decisión, difícil pero necesaria: apoyar a los oprimidos, a quienes no tenían voz. Más allá de romper con su pasado, la transformación de Amélie se materializó en acciones concretas. Se embarcó en proyectos de apoyo a mujeres y minorías oprimidas, creando una organización dedicada a ayudar a las víctimas de discriminación racial.